Postguerra y Gran Depresión. La economía de posguerra. La Primera Guerra Mundial golpeó duro la economía de las guerras europeas. Gastaron la mayoría de sus reservas de oro, se tuvo que recurrir a la economía de guerra y creció la deuda pública. Una de las mayores consecuencias fue el abandono del patrón del oro, que por las pérdidas de reservas del metal precioso fue imposible readoptarlo luego de la Primera Guerra Mundial. Este patrón sería reemplazado por divisas emitidas por los países luego de la Conferencia de Génova. Fue incluso peor para los países que salieron perdiendo de la guerra, como Alemania, Austria o Hungría, en los que se produjo un proceso hiperinflacionario. En particular para Alemania se puso en marcha el plan Davos, que le permitiría pagar su deuda en cuotas anuales y recibir un préstamo que le permitiría estabilizar su economía, acuñando una nueva moneda, el Reichsmark. Los años 20 en Estados Unidos. Al contrario que en Europa, Estados Unidos salió altamente beneficiado económicamente de la guerra. Sus reservas crecieron al vender mercancías a sus aliados y era el acreedor de estos mismos al prestarles dinero durante la guerra. El dólar superó a la libra y Estados Unidos tomó el rol de Reino Unido como principal inversor internacional. Dentro del propio país se produjo un alto crecimiento industrial en general, pero en especial dentro de sectores como el químico, eléctrico y automotriz. Esto fue gracias a las inversiones de la población en bolsa, posibles en su parte por la sociedad fuerte y fácilmente endeudada de Estados Unidos, en la que cualquiera podía conseguir un préstamo. Junto a esto vino el desarrollo cultural, surgió el jazz, mujeres más liberadas y un sentimiento de que cualquiera podía tener éxito en esta era de prosperidad. Parte del crecimiento económico estadounidense se debió a la aplicación de modelos que reemplazarían la improvisación del trabajo por una administración racional. El primero de estos sería el Taylorismo, propio de Frederick Taylor, que consistía en el cronometraje de las tareas y operaciones del trabajo. Este suprimió los movimientos inútiles y cronometró el tiempo necesario para cada tarea, aumentando la eficacia de cada trabajador a costa del rechazo de estos. El segundo, el Fordismo de Henry Ford, consistía en la producción en cadena y en serie. La producción en cadena era una organización en la que cada trabajador, en lugar de trabajar por su cuenta, se lo ubicaba en una parte de una cita transportadora, dándole a cada uno tareas simples cronometradas que juntas completaban la producción. La producción en masa era la estandarización de todos los productos, lo que permitía abaratar costos y aumentar la eficiencia. Con esto, pudo poner en el mercado los primeros automóviles Ford al alcance de las masas. Con los crecientes salarios y en consecuencia de esto, el aumento del poder adquisitivo del norteamericano promedio provocó que Estados Unidos se transforme en una sociedad de consumo, el adquirir de bienes con automóviles, heladeras, planchas, etc. Se volvió una necesidad. Este optimismo dio la idea de que Estados Unidos era una tierra de libertades optimista, pero tal tierra era muy conservadora. Asumiendo el Partido Republicano, este partido conservador aplicaría políticas aislacionistas y leyes para frenar la entrada de inmigrantes al país. Además, establecería la ley seca, que prohibía la elaboración, venta y transporte de bebidas alcohólicas, con la esperanza de que esto fomentaría el trabajo y evitaría la ruina de las familias por el alcohol. Sucedería todo lo contrario, la gente seguiría consumiendo alcohol y simplemente que ahora lo deberían comprar a grupos clandestinos como las mafias. También resurgió el grupo de los Ku Klux Klan, grupo que había surgido en 1865 post-guerra civil en afán de controlar a los esclavos liberados, crucificando cientos de negros. En los 20 resurgieron en poder y continuaron con sus prácticas xenofóbicas, racistas y anticatólicas. Tanta influencia llegó a tener que en una de sus marchas provocaría que el gobierno de Estados Unidos corte el flujo migratorio. Aunque el clima parecía próspero y sin fin ante los ojos de cualquiera de la época, hubo múltiples señales de alarma que advertirían de la cercana crisis económica. La primera fue en el sector agrícola. Enormemente expandido por alcanzar la demanda de la Primera Guerra Mundial, los agricultores se tuvieron que endeudar para cubrir los costos que implicaba esto. Pero una vez terminada cayó la demanda y no conseguirían fondos suficientes para poder pagar las deudas que habían adquirido.
perdiendo sus terrenos la mayoría. Otra fue que a partir de 1925 la demanda de viviendas y bienes de consumo disminuyó rápidamente, comenzando un proceso de estancamiento del sector industrial a la producción ser mucho mayor a la demanda y apilarse el suministro. Jueves negro. Aunque se estancó el sector industrial, la bolsa continuaba creciendo a pasos agigantados. Casi toda la población con capital especulaba en la bolsa, desde inversores individuales, empresas y hasta bancos con los fondos depositados. Pero cuando muchos empresarios pusieron en venta sus acciones, vieron que no se correspondía a su valor real de la economía, por lo que tuvieron que bajar cada vez más su precio. Esto se reflejó a nivel generalizado en el país el 24 de octubre de 1929, en el que el pánico de ver sus acciones desplomarse en valor hizo poner a la mayoría de inversores todas sus acciones en venta, lo que continuó en cadena de pérdida de valor. Esto afectó al hombre común, pues a los bancos perder muchas de sus reservas en las acciones y haber prestado muchas otras, estos no pudieron devolver el dinero a la gente que por pánico estaba retirando todos sus ahorros. El impacto social de la crisis. Económicamente, los sectores más duramente golpeados por la crisis fueron el agricultor, el de bienes de consumo y el de industria pesada. Pero la consecuencia más horrible fue el desempleo, alcanzando a un 25% de la población, casi 13 millones de personas. Esto provocó mendigación, alcoholismo y el desplazamiento de personas desde las zonas rurales hacia los suburbios. Los pocos que mantuvieron sus empleos lo hicieron con salarios mucho menores a los que tenían, y los que no sobrevivían con la mínima seguridad social existente. Alrededor de las ciudades surgieron asentamientos carenciales de migrantes rurales, con casas de hojalata, llamas Horvath, en irónica alusión al presidente Herbert Hoover. La crisis se hace mundial. Como primer inversor, productor y creador mundial, la caída de la economía estadounidense afectó a casi todo el globo. Dejó de importar muchos productos, lo que golpeó fuertemente a los países que dependían de la compra estadounidense, mientras que al cortar a la mitad sus exportaciones, los que dependían de estos ya no podían realizar sus actividades económicas. En nuestro caso, Argentina tanto importaba como exportaba con Estados Unidos por su modelo económico, por lo que fue doblemente golpeada por la crisis de Wall Street. Como acreedor financiaba el funcionamiento de otras economías. Por ejemplo, la alemana, que dependía de los préstamos estadounidenses para pagar las indemnizaciones de la Primera Guerra Mundial a Reino Unido y Francia, que por su parte no podía pagar sus deudas a Estados Unidos, socavando aún más la economía del país norteamericano. Uno de los pocos países que no fue afectado por la crisis sería la Unión Soviética, pues no participaba en la bolsa de valores por su economía marxista. Países como Francia y Reino Unido intentaron solucionar la crisis volviendo a una economía liberal clásica, pero al eso no funcionar, recurrían a una economía con intervención estatal. El primer intento de recuperación se dio bajo el mandato de Herbert Hoover, que intentó medidas liberales clásicas para alcanzar el balance fiscal, como serían el recorte del gasto público, el corte de créditos y la reducción de salarios, además del aumento de impuestos y la inyección monetaria al sistema bancario. Esto sería un fracaso, no solucionaría la crisis y en cambio la empeoraría. Reemplazando a Hoover, asumiría el presidente demócrata Franklin Delano Roosevelt en el año 1932. Este implementaría una política económica llamada New Deal, que abandonaba el característico liberalismo estadounidense por un necesario intervencionismo estatal para solucionar la crisis económica. Basándose en las ideas económicas de John Maynard Keynes, se aplicó un modelo económico en el que se debió aumentar el gasto público y déficit fiscal temporalmente, siendo el Estado el proveedor de empleo y bienes básicos para que pueda aumentar la demanda y con eso reactivar el sector privado. Muchas reformas económicas del New Deal se aplicaron sobre un corto periodo de tiempo, llamado los 100 días, siendo las siguientes.
la devaluación del dólar, la prohibición de exportación de oro, créditos para el agro a cambio de evitar excedentes, prohibición del trabajo de menores, establecimiento del salario mínimo, una máxima de horas de trabajo, creación de trabajos estatales, etc. Aunque el New Deal fue alta y rápidamente beneficioso económicamente, este no fue suficiente aún para terminar con la Gran Depresión por completo. Por eso se hizo un segundo New Deal, que reforzó las políticas económicas del primero y establecería leyes de seguridad social, poniendo las bases para el futuro estado de bienestar. Así, Franklin Delano Roosevelt se aseguraría su segundo mandato en 1936 y recuperaría a Estados Unidos de la Gran Depresión.